Hay varias formas de renovar la cobertura TennCare. Los miembros pueden renovar su cobertura en línea a través de TennCare Connect por teléfono al 855-259-0701 o al devolver su paquete de renovación impreso completo. Puede devolver su paquete de renovación impreso por correo, fax o en cualquier oficina del Departamento de Servicios Humanos. Puede enviar su paquete completo y pruebas a TennCare. Este es un repaso del paquete de renovación impreso. El paquete de renovación se dirigirá a la persona que aparece como jefe de familia. Sin embargo, todos en su casa figurarán en el paquete. Si no está seguro de tener el paquete de renovación correcto, puede llamar a TennCare al 855-259-0701 para asegurarse de tener el paquete correcto. Para obtener más consejos generales sobre cómo completar un paquete de renovación, visite tn.gov/TennCare/renewals. ¿Cómo completar un paquete de renovación? Recuerde, ningún paquete será igual a otro. Así podrá verse un paquete. La longitud y el aspecto de su paquete se basan en la información que conoce TennCare. La primera página incluida en un paquete de renovación es una carta de TennCare. Revise la carta antes de pasar la página. Algunas páginas se dejan en blanco a propósito. Los miembros no necesitan hacer nada con esas páginas. En esta página comienza el aviso informando sobre su renovación. También comienza la carta del miembro. Aquí puede ver quién está listo para la renovación. Los miembros pueden ver su fecha de renovación. La fecha límite para este ejemplo es el 26 de marzo de 2024. Esta no es la fecha en que la cobertura del miembro terminará. Es cuando deben enviar el paquete de renovación para mantener su cobertura. También explica qué hacer si necesita añadir más páginas. Las próximas páginas proporcionan información. Incluso qué información hay en el paquete de renovación, qué programas de TennCare se comprobarán para ver si califica, cuándo vence el paquete, cómo devolver su paquete de renovación y cómo conseguir ayuda. Le conviene revisar toda la carta de TennCare. Vamos a la siguiente sección. Esta página da más información sobre el proceso de renovación. Revise esta sección. Esta sección le dará instrucciones para llenar el paquete de renovación. También mencionará información o documentos que puede necesitar. Da información importante similar de la carta como por qué TennCare necesita que complete el paquete de renovación y las diferentes formas de hacerlo. También le recuerda la fecha límite. Esta página es donde empiezan las preguntas. Recuerde, su paquete de renovación puede verse diferente a este ejemplo. Puede tener más preguntas e información según lo que TennCare sepa de usted. Este es solo un ejemplo. Fíjese que la primera parte está etiquetada como Parte 1, su familia. Cada paquete de renovación está dividido en partes y las preguntas de cada parte comienzan en el número 1. La primera parte de este paquete preguntó sobre la familia del miembro. Repasemos cómo revisar la información y hacer cambios. Use tinta oscura y escribir con claridad. La pregunta 1 consulta si las personas de la lista viven juntas. Debe revisar los nombres de la tabla y marcar la casilla junto a sí o no. En este ejemplo, todas las personas siguen viviendo juntas. El miembro marcará sí para cada una. La pregunta 2 consulta por la raza de cada persona de su familia. Es importante dar tanta información como sea posible. Para este ejemplo, el miembro usará la casilla de verificación para decirle a TennCare la raza de cada persona. En este ejemplo, la pregunta continúa en la siguiente página. La pregunta 3 consulta si hay gente nueva viviendo en su casa que no estaba en la página anterior. Podría incluir a otros dependientes. Los miembros pueden llenar los espacios debajo para informar a TennCare sobre más personas. Para este ejemplo, el miembro necesita añadir otro miembro de la familia llamado Sadie. Nota: si agrega a alguien que quiere solicitar TennCare porque no tiene cobertura, debe llenar el apéndice A al final del paquete. Lo veremos más tarde en este video.
La pregunta 4 le pide que revise la información de contacto que TennCare tiene archivada. Revise la información de la tabla. Aquí la tabla sigue en la siguiente página. Una vez revisado, marque la casilla si es correcto o no. En este ejemplo, el miembro debe actualizar su dirección. Debe marcar No en la pregunta 4. Puede tachar la dirección vieja en el paquete de renovación y rellenar la sección de actualización con la nueva dirección. La pregunta 5 le consulta sobre su residencia en Tennessee. Debe llenar toda la información que pueda. La pregunta 6 consulta si alguien de la familia está en la cárcel. El miembro debe llenar toda la información que pueda. Ahora que el miembro terminó de revisar y actualizar la información sobre su hogar, puede pasar a la siguiente parte. En este paquete, la siguiente sección es sobre impuestos. Repasemos esa parte. La pregunta 1 es si TennCare tiene permiso para renovar la cobertura automáticamente usando información federal como sus declaraciones de impuestos. Complete toda la información posible. Por ejemplo, el miembro da permiso a TennCare para renovar automáticamente por 5 años. La pregunta 2 es si alguien en su familia presentará una declaración federal de impuestos a la renta en el próximo vencimiento. Debe completar toda la información posible. Para este ejemplo, Lucy la presentará. El miembro marcará sí y escribirá el nombre de Lucy. Lucy no presenta en conjunto, así que el miembro escribiría la información de Sadie y Adam en la línea de dependientes para Lucy. La pregunta 3 es si alguien en su casa será reclamado como dependiente por alguien más la próxima vez que los impuestos venzan. En este ejemplo, nadie en la casa está siendo reclamado como dependiente por otra persona. El miembro marcará no e irá a la siguiente pregunta. La pregunta 4 es si alguien en su casa paga algún gasto que pueda ser deducido en su declaración federal de impuestos. Por ejemplo, pensión alimenticia, intereses de préstamos estudiantiles, gastos de mudanza de militares. En este ejemplo, añade los intereses del préstamo estudiantil de Lucy que deducirá de sus impuestos. El miembro marcará sí y llenará la información. Ese es el fin de la parte de impuestos. La siguiente parte de este paquete de renovación es sobre trabajo e ingresos. Esta sección pregunta sobre empleos e ingresos para todos en la casa. Ofrecer pruebas de ingresos y trabajo acelerará el proceso, así que envíelo con su paquete. La pregunta 1 da información que TennCare sabe sobre los trabajos de las personas en la casa y pregunta si aún es correcto. En este ejemplo, el trabajo de Ethan terminó, así que el miembro marcará no y usará el espacio para decir qué trabajo finalizó y la fecha en que Ethan recibió el último pago. La pregunta 2 consulta si a alguien le pagan por un trabajo que no está en la pregunta 1 o si necesita corregir hechos en la pregunta 1. Si necesita informar un cambio en la pregunta 1 o un nuevo trabajo, marque sí y escriba la información en la tabla. En este ejemplo, Lucy empezó un nuevo trabajo. Se escribirá la información actualizada. Si se le acaba el espacio en la tabla, adjunte otra hoja de papel. Recuerde, si necesita añadir otra hoja de papel, debe incluir el nombre y el número de caso en la hoja separada. La pregunta 3 le pide que revise la información que TennCare conoce sobre otros ingresos. Debe revisar la información y asegurarse de que sea correcta. En este ejemplo, la información no es correcta porque Ethan recibe más dinero del Seguro Social. El miembro pondrá una marca al lado de no y la fecha en que Ethan recibió esa última cantidad. La pregunta 4 consulta si alguien en su casa recibió algún otro ingreso durante los últimos 30 días. Puede incluir cosas como recibo de pensión alimenticia, seguro social, pensiones o desempleo. Si la información en la pregunta 3 es correcta y no tiene ingresos que agregar, marcaría no y pasaría a la siguiente pregunta. En este ejemplo, el miembro necesita aumentar los ingresos de Ethan del Seguro Social y completar la tabla.
Como es un ingreso del Seguro Social, también tendría que responder la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es si esas personas con ingresos del Seguro Social reciben ayuda para pagar alimentos o vivienda cada mes. En este ejemplo, Ethan no recibe. Si la respuesta es sí, debe responder las preguntas adicionales de la A a la G. La siguiente parte es sobre la cobertura de salud de la familia. Esta sección pregunta sobre la cobertura de salud para el hogar. La pregunta 1 consulta si alguien en la casa se ha inscrito en otra cobertura de salud en el último año. Si alguien lo hizo, el miembro marcará sí y escribirá toda la información posible. En el ejemplo, el miembro no tiene una nueva cobertura que informar, marcará no y continuará con la siguiente pregunta. Si el miembro necesita informar cobertura médica para un otro miembro del hogar, hay otra pregunta que consulta sobre información adicional. La pregunta 2 es si alguien en su paquete de renovación tiene acceso a otra cobertura médica a través de un trabajo. Si alguien tiene acceso a través de un trabajo, incluso el trabajo de otra persona, marcará sí y usará los espacios para informarle a TennCare. En este ejemplo, nadie en la casa tiene acceso a otra cobertura de salud a través de un trabajo. Pondría una marca al lado de no y continuaría con la siguiente pregunta. La siguiente parte de este paquete es Preguntas parte 1 y hace preguntas sobre las personas de su casa. Asegúrese de leer cada pregunta y proporcionar toda la información posible. La pregunta 1 consulta si alguien que vive con usted está embarazada o estuvo embarazada en los últimos 12 meses. En este ejemplo, Lucy está embarazada. El miembro marcará sí y escribirá información en los espacios. La pregunta 2 consulta si alguien en la casa vive con al menos un niño menor de 18 años y si esta persona es la persona principal que cuida al niño. En este ejemplo, el miembro vive con un niño menor de 18 años y Lucy es la persona principal que cuida de Adam y Sadie, que tienen menos de 18 años. El miembro marcará sí y escribirá información en los espacios. La pregunta 3 consulta si usted o alguien en la casa tiene 22 años o menos y es estudiante. En este ejemplo, el miembro vive con 2 niños menores de 22 años que van a la escuela. El miembro marcará sí y escribirá información en los espacios provistos para Sadie y Adam. La pregunta 4 es si usted o alguien en la casa tiene menos de 65 años y recibe tratamiento o necesita tratamiento para el cáncer de mama o del cuello uterino. En este ejemplo, nadie en la casa del miembro tiene menos de 65 años y recibe o necesita tratamiento para el cáncer de mama o cuello uterino. El miembro marcará no y continuará con la siguiente pregunta. La pregunta 5 consulta si usted o alguien en la casa está en un centro médico como un hospital y ha estado allí por lo menos 30 días, o si está en un centro médico ahora y estará allí por lo menos 30 días. En este ejemplo, nadie en la casa está o ha estado en un centro médico durante los últimos 30 días, ni espera estar durante los próximos 30 días, así que el miembro marcará no. La siguiente sección está etiquetada como Preguntas parte 2 y hará preguntas sobre las personas de la casa. Asegúrese de leer cada pregunta y dar toda la información posible. La pregunta 1 es si alguien en la casa vive en un centro médico o en un hogar para adultos mayores. En este ejemplo no hay nadie que viva en un centro médico o un hogar para adultos mayores. El miembro marcará no y continuará con la siguiente pregunta. La pregunta 2 es si necesita atención en un centro de cuidados o en casa. En este ejemplo, el miembro no necesita atención en un centro en casa. El miembro marcará no y continuará con la siguiente pregunta. La pregunta 3 es si usted o alguien en el hogar califica para atención en un centro para mayores, pero quiere atención en casa. En este ejemplo, nadie en la casa califica. El miembro marca no y continúa con la siguiente pregunta. La pregunta 4 consulta si usted o alguien en la casa califica para cuidados en un centro de cuidados intermedios para individuos con discapacidad intelectual, pero quiere atención en el hogar.
En este ejemplo, nadie en la casa califica para este tipo de cuidado. El miembro marcará no y continuará con la siguiente pregunta. La pregunta 5 consulta si usted o alguien en la casa tiene un cónyuge que no vive en su casa. En este ejemplo no lo hay. El miembro marcará no y continuará con la siguiente pregunta. La pregunta 6 consulta si alguien en la casa está recibiendo servicios a domicilio y comunitarios, HCBS, en Choices o PACE. En este ejemplo nadie en la casa los está recibiendo. El miembro marcará no y continuará con la siguiente pregunta. La pregunta 7 consulta si usted o alguien en la casa está recibiendo HCBS a través de exenciones de límite agregado integral en todo el estado o de autodeterminación para personas con discapacidad intelectual. En este ejemplo nadie en la casa lo está recibiendo. El miembro marcará no y continuará con la siguiente pregunta. La pregunta 8 consulta si usted o alguien en la casa tiene discapacidades intelectuales u otras discapacidades de desarrollo y quiere recibir servicios en casa y comunitarios y participar en Employment and Community First, Choices. En este ejemplo, nadie en la casa quiere este tipo de servicios. El miembro marcará no y continuará con la siguiente pregunta. Pregunta 9. Si usted o alguien en la casa necesita cuidados paliativos. En este ejemplo, nadie en la casa los necesita. El miembro marcará no y continuará con la siguiente pregunta. La pregunta 10 consulta si usted o alguien en la casa tiene Medicare y quiere obtener o seguir recibiendo ayuda para pagar el costo compartido de Medicare como QMB o SLMB. En este ejemplo, el miembro quiere seguir recibiendo este tipo de asistencia. El miembro marcará sí y escribirá el nombre de Ethan en el espacio. La pregunta 11 es si usted o alguien en la casa está embarazada o tiene menos de 21 años. Si su respuesta es sí, el miembro también debe responder si alguien en el hogar recibió atención o medicina en los últimos 3 meses y tienen facturas pagadas o impagas. En este ejemplo, Lucy está embarazada, mientras que Adam y Sadie también tienen menos de 21 años. El miembro marcará sí. El miembro responderá si alguien tiene cuentas pagas o impagas relacionadas con la atención o la medicina en los últimos 3 meses. En este ejemplo, el miembro marcará sí porque Adam tiene un gasto médico. Como el miembro respondió sí a una pregunta en esta parte, las instrucciones dicen que debe responder preguntas sobre gastos y recursos en las próximas 2 partes. Si no responde sí a ninguna de las preguntas, puede omitir las secciones de gastos y recursos del paquete de renovación porque las instrucciones lo dicen. Luego, revise la información sobre Katie Beckett. Katie Beckett es solo para niños menores de 18 años con necesidades médicas complejas o discapacidades, pero que no califican para Medicaid por los ingresos o recursos de sus padres. La siguiente parte hace preguntas sobre gastos. Asegúrese de leer cada pregunta cuidadosamente y dar toda la información posible. La pregunta 1 es si usted o alguien en la casa paga el cuidado de niños o el cuidado de un miembro discapacitado. En este ejemplo, Lucy paga por cuidado infantil de Adam cada semana. El miembro marcará que sí y escribirá la información en la tabla. También necesitaría leer la información sobre proporcionar pruebas para este gasto. La pregunta 2 consulta si el miembro tiene gastos relacionados con ceguera o discapacidad o debe dinero por facturas médicas relacionadas con ceguera o discapacidad. En este ejemplo, el miembro no tiene ningún tipo de gastos que informar. El miembro continuará con la siguiente pregunta. La pregunta 3 es por si respondió sí a la primera y segunda parte de la pregunta 11 en la parte anterior. Si marca no en cualquiera, no tendría que escribir nada en esta tabla. En este ejemplo, el miembro respondió sí a la pregunta 11 sobre facturas médicas. Añadiría en la tabla las facturas médicas que Lucy tiene de Adam de los últimos 3 meses. Si Lucy tuviera alguna documentación, el miembro debería enviarla con este paquete.
La siguiente parte hace preguntas sobre recursos. Recuerde, solo necesita llenar esta sección si contesta sí a cualquiera de las preguntas en Preguntas parte 2 previamente analizada. En este ejemplo, el miembro respondió sí a una pregunta en Preguntas parte 2, entonces debería responder a la parte de recursos de este paquete como se le indicó. La pregunta 1 le pide que revise los recursos que TennCare tiene de la casa. Revise la información de la tabla. Si la información de la tabla es correcta, marque la casilla sí y llene el espacio con el valor actual. En este ejemplo, Ethan todavía tiene esta cuenta corriente. El miembro marcaría sí y el valor actual. Ethan vendió el camión que había informado a TennCare, así que marcaría no en la columna ¿es correcto? La pregunta 2 le pide que le informe sobre cualquier recurso que no esté en la pregunta 1. En este ejemplo, Ethan agregó una cuenta de ahorros, un vehículo recientemente comprado y una póliza de seguro de vida que no estaba en los recursos de la pregunta 1. El miembro marcaría al lado de esos recursos y llenaría la tabla con la información requerida. El miembro debe presentar pruebas de sus recursos a menos que el recurso sea un vehículo o una casa. La pregunta 3 consulta si vendió, regaló o transfirió la propiedad de un recurso por menos de lo que vale en los últimos 5 años. En este ejemplo, Ethan vendió un coche, pero al valor de mercado, así que el miembro marcará no y continuará con la siguiente pregunta. La pregunta 4 consulta si alguien en la casa perdió Medicare porque volvió a trabajar y ganó más dinero que su límite del seguro social. El miembro seleccionaría no e iría a la siguiente pregunta. La pregunta 5 consulta si tiene algún tipo de ingreso listado aquí. Si es así, marque sí y escriba la información en la tabla. En este ejemplo, el miembro no tiene ninguno. Marcaría no y continuaría con la siguiente pregunta. La pregunta 6 consulta si alguien en la casa obtuvo una suma única de dinero en el último año o 12 meses. Si así fuera, marque sí y escriba la información en la tabla provista. En este ejemplo, nadie recibió una suma única de dinero en el último año o 12 meses. Marcaría no y continuaría. La siguiente parte es ayuda para completar este paquete de renovación y le dice cómo conseguir ayuda para completar su paquete de renovación y habla de representantes autorizados. Lee toda esta información. Aquí puede informarle a TennCare de un representante autorizado. Un representante autorizado es la persona en la que confía que puede hablar de este paquete de renovación y de la atención médica del miembro con TennCare, ver la información del miembro, actuar por el miembro en asuntos relacionados con este paquete y su cobertura, y firmar el paquete de renovación en nombre del miembro. Revise la información sobre representantes autorizados. En este ejemplo vamos a añadir un representante autorizado. El miembro puede usar los espacios para informar sobre su representante autorizado. Deben responder todas las preguntas sobre el representante autorizado y dar toda la información posible. Asegúrese de que TennCare conozca los derechos y responsabilidades que quiere que tenga. Si no selecciona qué derechos y responsabilidades tiene, no tendrá ninguno. En este caso, el miembro quiere que el representante autorizado tenga todo por un año. Marcaría las 3 casillas y marcaría al lado de un año. Vamos a la siguiente parte. La siguiente parte del paquete de renovación es muy importante. Es lea y firme este paquete de renovación. Debe leer esta información y firmar el paquete de renovación antes de enviarlo a TennCare. Debe revisar la información de esta página, incluida la sección Mi derecho a apelar. Lo siguiente, enviar por correo o fax el paquete de renovación completo. Le dice qué dirección usar si envía el paquete de renovación por correo y qué número de fax usar si enviará el paquete de renovación por fax. La siguiente parte es el registro de votante. Debe leer la información sobre el registro de votantes y rellenar la información si quiere. Esta página es donde empieza el apéndice A. Debe llenar esta sección si hay alguien en la casa que quiere solicitar la cobertura de TennCare que no está inscrito. En este ejemplo, Lucy quiere solicitar cobertura.
El miembro llenaría la información sobre Lucy en esta sección. Si varias personas quieren inscribirse, copie el apéndice A y complételo para cada persona que se inscribe. Una vez completado, pasaría al apéndice B. Llene esta sección si hay alguien en su casa que sea indio-americano o nativo de Alaska y quiera mantener su cobertura. La siguiente sección proporciona información sobre cómo obtener ayuda por varios métodos. Revise esta sección y use la información de contacto que se le da si necesita ayuda. La última sección da información sobre cómo conseguir ayuda en otros idiomas. Use la información de contacto que se le proporcione si necesita ayuda en otro idioma. Ha completado el paquete de renovación.